Y siempre empiezo a hablar con el micrófono cerrado. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Creo que por ahí les avisaron que íbamos a empezar con una horita de retraso, pero pues ya estamos aquí para iniciar. Les voy a compartir por aquí la presentación y empezar el tema del día de hoy. Déjenme por aquí, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Bueno, la clase pasada veíamos la parte de lo que es la retención del impuesto sobre la renta. Primero calculamos el ingreso grabado y exento, y sobre el ingreso grabado determinamos el impuesto ahí con la tablita ahí de la tarifa para calcular el impuesto. Ahora nos toca ver otra de las retenciones importantes dentro del proceso de nómina, que es la retención de la cuota obrera. Más adelante vamos a ver lo que le corresponde al patrón. La cuota obrera, ¿cómo se llama? Que le corresponde pagar al trabajador. Decíamos que el seguro social lo paga por ahí principalmente el patrón, pero cuando un trabajador gana cierto nivel de ingresos, pues ya le toca pagar, participar al trabajador con una parte de ¿cómo se llama? De esta cuota obrera del trabajador. Bueno, para determinar la cuota obrera, tenemos que determinar el salario diario integrado. ¿Qué es el salario diario integrado? Dice, es con el que se cotiza en el IMSS y con el que se pagan las cuotas obrero patronal. El salario diario integrado es, como aquí lo dice, con este salario se cotiza en el Seguro Social y en el Infonavit, y con este se calcula el pago de las cuotas. No es lo mismo que el salario diario del trabajador, ¿no? El salario diario integrado abarca, digamos, todas las percepciones o la mayoría de las percepciones que tiene un trabajador, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hablar al respecto, cómo se calcula, qué vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Para determinar el salario diario integrado. Bueno, por ahí también vamos a tocar base en la ley, bueno, poquita base, tampoco vamos a analizar toda la ley del Seguro Social, pero pues sí, de dónde se desprende esto que vamos a ver, de la ley del Seguro Social, en el capítulo 2, que habla precisamente de las bases de cotización y de las cuotas. Y el artículo 27 precisamente nos dice lo que es el salario base de cotización, y nos dice que este se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, es decir, por el salario diario, gratificaciones, cualquier gratificación, como el aguinaldo, que es como que la más común. Ay, déjame prender. Me siento incómodo en la cama. Cualquier tipo de, fíjense, viene palabra percepciones, o sea, como que aquí engloba cualquier percepción que pudiera tener el trabajador. Alimentación, habitación, primas, pues aquí puede abarcar prima vacacional, prima dominical, fíjate, en percepciones aquí también pudieran entrar, a veces hay premios por asistencia, por puntualidad, acá también dice comisiones, ¿sí? En las empresas que les pagan bonos o comisiones. También nos habla de prestaciones en especie y cualquier otra cantidad, o prestaciones que se entregue al trabajador por su trabajo, y cualquier otra cantidad, perdón, o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Y luego, como en la ley del impuesto sobre la renta, ¿se acuerdan que primero todos los ingresos pagan impuestos? Y luego ya nos dijeron, bueno, las siguientes están exentos. Igual aquí, para el salario diario, primero nos dice, lo incluye todas las percepciones. Con la palabra percepción digo, engloba todo. Pero aquí ya más adelante, en el mismo artículo 27, nos dice, se excluye como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. ¿Hasta aquí algún comentario, chicos? Ay, disculpen. Todo bien, ok. ¿Qué se excluye del salario base de cotización o del salario diario integrado? Se excluye
los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y similares. Si en el trabajo, por mis labores, me dan algún tipo de herramienta que se desgasta y me la tienen que estar recuperando, ropa de trabajo, equipo de seguridad, por eso dice, y otros similares, esos, a lo mejor mensualmente o trimestralmente me están dando batas o me están dando equipo de seguridad, lentes, tapones, o sea, todo eso nos dice no forma parte del salario, ¿sí? Aunque me están dando mensualmente mi dotación, eso no forma parte, zapatos, a veces especiales, dice no forman parte del salario, ¿sí? Segundo punto, y está un poquito relacionado con lo del ISR que lo veíamos la clase pasada, dice el ahorro cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual, igual el trabajador y la empresa. No sé si recuerdan que cuando veíamos el ISR, también decía, para que no se sume a los ingresos gravables, el patrón y el trabajador tienen que ahorrar una misma cantidad y bueno, también ahí nos hablaba que no puede exceder de un porcentaje, ¿sí? Entonces igual, cuando es un ahorro y el patrón aporte una cantidad igual al trabajador, entonces este ahorro no va a formar parte del salario diario integrado. Y también otra condición que pone aquí la ley del seguro, que el trabajador no lo pueda retirar más de 2 veces al año, ¿sí? Entonces, si ya puede hacer retiros cada trimestre, ya no entra como ahorro y eso sí forma parte del ingreso. Entonces, por eso en la mayoría de las empresas que tienen ahorro, a lo mucho es una o dos veces, cuando mucho, se reparte el ahorro. Por lo general me ha tocado que más bien es una vez al año, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esta es una condición, uno, el ISR, para que, ¿cómo se llama? Para que no sea agravable para el trabajador y para el seguro, para que no aumente el salario base de cotización. ¿Qué pasa si lo incluimos, que no cumple este requisito y lo incluimos? Aumenta el salario diario y le afecta, bueno, beneficia al trabajador porque está cotizando con un salario más alto, pero también perjudica al trabajador porque más se le va a descontar y también el patrón más tiene que pagar de la cuota patronal. Sí. Las aportaciones, el tercer punto, las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por cuotas de seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Es decir, si el patrón dice, adicionalmente a lo que le dice la ley, yo voy a estar aportando por todos mis trabajadores una cantidad para el retiro, esa también no, pero tiene que ser específicamente para cuotas de retiro, o sea, en ese momento el trabajo no recibe, se va a la FORE, ¿sí? Entonces, en estos casos, tampoco forma parte del salario diario integrado. Entonces, a veces las empresas hacen su paquete de prestaciones analizando todas estas fracciones que estuvimos viendo la clase pasada de ingreso gravable, en estas fracciones que estamos viendo, pues para que en cierta forma beneficiar y no afectar al trabajador, ¿verdad? Porque ¿qué caso tiene que le dé una prestación si le va a afectar? Va a aumentar su ingreso gravable y al aumentar su ingreso gravable, pues va a pagar más impuesto el trabajador. Entonces, se hace un paquete, o sea, como que cuidando estos márgenes que nos da la ley, pues para no rebasarlos y que cumpla el propósito de motivación, de un incentivo, de una buena percepción, pero que tampoco se le afecte para pagar más impuestos, para pagar más seguro, ¿sí? ¿Qué más? Las cuotas que también hablábamos en la clase pasada, las cuotas que en términos de esta ley le corresponde a cubrir al patrón, al Instituto del Fondo Nacional, al Infonavit, y la participación de utilidades de la empresa. Entonces, estos dos conceptos no entran. Las aportaciones que hace el patrón al Infonavit, la comentamos el semestre pasado, la clase pasada, y la participación de las utilidades también están, digamos, no forman parte del salario diario integrado. El siguiente punto,
la alimentación y la habitación cuando se entreguen de forma onerosa a los trabajadores. ¿Qué se entiende por onerosa? Cuando estas prestaciones el trabajador pague por cada una de ellas como mínimo el 20% del salario general, que en este caso sería del UMA. ¿Qué casos? Hay empresas que tienen por ahí comedores, ¿sí? Donde se les otorga al trabajador alimentos por una cuota mínima. Entonces vamos a calcular el 20% de una UMA. Ay, no abre mi calculadora. 89.62 por punto 20. 17.94. O sea, si el trabajador, tiene derecho a un comedor y paga de manera onerosa una cantidad menor a 18 pesos, entonces, en este caso, ese ingreso, ¿por qué? Porque a lo mejor el platillo cuesta 50 pesos, 60 pesos, pero está pagando algo de manera simbólico, por así decirlo. Entonces, en este caso, el de más ingreso, porque obviamente, pues una comida completa en un comedor de una empresa no cuesta 20 pesos, ¿estamos de acuerdo? Pues yo creo que ni, si son de aquí de Torreón, pues ni 2 gorditas completamos en la actualidad. ¿Cómo se llama? Y si paga una cantidad de manera honrosa y la empresa cubre el resto, entonces ahí no forma parte del ingreso. Denme un minuto. Déjenme bajar esta cosa. ¿Ok? Entonces tampoco consideramos alimentación y habitación cuando el trabajador paga de manera onerosa una partecita, no se le considera. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40% de la UMA diario. Es decir, si ahora también pues se utiliza mucho darles a los trabajadores vales de despensa que ahora ya son de manera electrónica, pues dan una tarjetita y con cierto dinero. Forma parte del ingreso si no rebasa el 40% del salario mínimo, en este caso del UMA, entonces no forma parte de, ¿cómo se llama?, del ingreso. Si rebasa, la diferencia, igual que cuando habíamos el ingreso grabado y exento, la diferencia, pues sí, por decir, sí aplicaría o sí integra lo que es el salario diario integrado. ¿Qué más? Los premios por asistencia y puntualidad no forman parte del salario diario integrado, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización del trabajador, ¿sí? Por eso, por lo general, en las empresas el premio por puntualidad o premio por asistencia es del 5%, del 7%, o a lo mucho del 10% del salario diario del trabajador, ¿sí? Porque una cosa, como les decía, una cosa es el salario diario y otra cosa es el salario base de cotización. El salario base de cotización, pues ya incluye todos los conceptos pues todas las percepciones, ¿cómo se llama? Todas las percepciones que pudiera recibir el trabajador. Y siempre el salario base de cotización o el salario diario integrado es mayor, siempre el salario integrado o el salario base de cotización es mayor que el salario diario del trabajador. ¿Estamos? Bueno, también no forman parte del salario diario. Acuérdense que todo esto no forma parte del salario diario integrado. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de la contratación colectiva. Los planes de pensiones serán solo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Es decir, si los patrones aportan una cantidad de estos fondos para el retiro, pues ya también el otro lo mencionaba, ese pues es un ingreso que no lo vamos a considerar como parte del salario diario integrado, estos ingresos. Fíjense. Otro punto, el tiempo extraordinario dentro de los márgenes que señala la Ley Federal del Trabajo. Es decir, cuáles son las horas permitidas, las por semana, hasta un tope de 9 horas. Si un trabajador trabaja 9 horas a la semana, se le paga el tiempo extraordinario. Esas horas extras no forman parte del salario de integrado. Las horas extras excedentes sí, porque no están fuera de los márgenes que señala la ley, ¿verdad? Porque la ley dice que debe de ser no más de 3 horas, de 3 veces a la semana, y nos dice cómo se le va a pagar si exceden, pero más no dice que sea lo que está permitido. Entonces, si un trabajador labora tiempo excedente, horas extras excedentes, esas sí van a formar parte del salario diario integrado. Dice, para los conceptos mencionados en este precepto, se excluyen como integrantes del salario base, se excluyen como integrantes del salario base de cotización, deberán estar registrados en la contabilidad. Es decir, todo esto, todas estas prestaciones que estuvimos comentando, para que realmente no formen parte del salario base de cotización o salario diario integrado, deben de estar debidamente registrados. También otro aspecto importante, pues deben de dar los comprobantes fiscales en relación al pago en la nómina debidamente, ¿cómo se llama? Timbrados, o sea, no un recibo así como que nada más recibí y todos los conceptos, o sea, un recibo con folio fiscal para que puedan, ¿cómo se llama? Para que puedan excluirse del salario base de cotización. Y luego nos dice, en los conceptos previstos en las fracciones 6, 7 y 9, cuando el importe de estas prestaciones excedan o rebase el porcentaje establecido, solamente se integran los excedentes al salario base de cotización. ¿Qué dice la fracción 6? Nos hablaba de que de la despensa, ¿sí? Los vales de despensa o las despensas en especie, ¿sí? Dice, ok, para que no integre, no debe de pasar el 40% del salario mínimo, ¿sí? O de la UMA. ¿Qué pasa si yo otorgo esta prestación de vales de despensa y rebasa ese 40% de la UMA diario? ¿Qué parte sí va a formar parte del salario diario integrado? Pues va a formar parte el excedente. Vamos a suponer 89.62 por punto 40, que es el 40%, por 15 días. Yo le otorgo a mi trabajador un bono de despensa por 500 pesos. ¿Sí? A la quincena no forma parte del salario de integrado. ¿Por qué? Porque no rebasa el tope que me marca la ley. ¿Sí? ¿Cuál tope? 89.62 por punto 40 por 15 días. Me dice que yo puedo darle un bono de despensa para que no forme parte de, ¿cómo se llama? Del salario integrado hasta 537. Si lo rebasa, ¿qué parte sí se va a considerar? Pues la diferencia. Es decir, si yo le doy un bono de 600 pesos menos 537, ¿cómo se llama? Voy a considerar 63 entre 15, porque 15, porque diariamente le estoy dando 4.2 pesos de más. No sé si quede claro esa parte. De todos modos, ahorita lo vamos a ver más adelante cuando empezamos a hacer el cálculo. ¿Sí? Ok, ¿hasta aquí algún comentario? Licenciada, Sí.
Perdón, una pregunta. Ahorita que hizo el cálculo para la despensa, Ajá. utilizó el 89.62, que debe ser el salario diario. La UMA, la La UMA. 1, perdón. Dice usted que, de acuerdo a ese cálculo, los 537 no rebasan el tope. Ajá. Pero el tope sería, si yo tomo los 89.62 y los multiplico por 15, esa sería la cantidad total. Ajá. Si sobrepaso esa cantidad total, ya la diferencia es la que forma parte del salario diario del trabajador. Integrado, pero no, Integrado. no, los 1,344 no es el total, Ajá. es el 40% del UMA. Okay. Sí, el 40% del UMA. ¿Dónde está? Espérame, aquí está. 89.62. ¿Dónde lo dejé? 40. Son 35.848. No, estoy mal. Ok, aquí está. La despensa en especie siempre y cuando su importe no rebase el 40% de la UMA diaria vigente. Acuérdense que aquí el salario mínimo lo cambiamos por UMA. Luma 89.62. Y nos está diciendo que no rebase el 40% por punto 40. 40. Diarios son 35.84. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Lo doy quincenal el bono por 15. El bono, 537.72. ¿Sí? Si el bono quincenal no rebasa los 537, este bono de despensa no lo considero para el salario diario integrado. ¿Sí? Ok. El bono, vamos a suponer, fueron 800 pesos a la quincena. ¿Sí? Menos 537.72. ¿Se excedió cuánto? Ustedes díganme. Disculpe, licenciada. Aquí en la presentación, ¿se debería de ver su calculadora? No. Es que no la vemos nosotros, por eso. Sí, no, yo estoy haciendo cálculo. Por eso háganlo usted. Ok. Sí, no estoy es que no puedo abrir calculador y todo al mismo tiempo, ayúdenme. De acuerdo. Dijo 800. Ajá, 800. Vamos, 800 el bono fue por 800. ¿Sí? 262.28 es la diferencia. Ok, eso fue lo que el bono excedente, lo que sí vamos a considerar para salario diario integrado. Pero eso lo voy a dividir en días. ¿Entre cuántos días fue el pago? Entre 15. Yo le voy a agregar al salario diario del trabajador, vamos a suponer que gana 200 pesos diario, le voy a agregar por bono de despensa 17.48. Entonces, su salario diario integrado es de 217.48. Si nada más tuviera esas dos prestaciones. Ok. ¿Sí? Que más adelante lo vamos a ver más a detalle. Entonces, licenciada, en el caso de las empresas que dan estos tipos de extras a los trabajadores, la única manera en que no les aumente el salario diario integrado, que se usa para cálculos del impuesto que le quitamos y de las deducciones del IMSS. Más que nada, el salario diario integrado se utiliza para cuotas IMSS e Infonavit. Ok. Para no quitarles más al trabajador, es decir, todas estas prestaciones, lo que hacen las empresas es que te las doy, no sobrepaso los límites para que no te aumente el salario del integrado y no te quite más. Ok. Así es correcto. No es porque sean las empresas generosas. O sea, te lo doy dentro de la ley, pero que no te quite a ti más. Si yo, patrón, te doy, lo puedo deducir, a ti te beneficia porque estás recibiendo un ingreso, pero me cuido los límites para que a ti tampoco te afecte, pero tampoco me afecte a mí. Ok. Lo que estaría mal es que la empresa diera esas prestaciones, se sobrepasara de
de esas prestaciones y no reportar, no integrar las diferencias al salario diario del trabajador, ahí sí sería mal hecho por la empresa, ¿verdad? Ajá, exactamente. Y mal hecha nuestra nómina, por así decirlo. Y mal hecha nuestra nómina, nuestro salario diario integrado, que es lo que vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva. Gracias. ¿Con qué salario registramos un trabajador? Lo registramos, dice, los asegurados se inscriben con el salario base de cotización que perciben al momento de su afiliación, ¿sí? Como tope, se establece como límite superior el equivalente a 25 veces el UMA, 89.62 por punto 25, por 25, perdón, ¿cuánto es? 2.240. Entonces, si yo puedo tener un trabajador que gane más de eso, sí puedo. Pero en el seguro es el tope con el que lo voy a registrar. O sea, como hay un mínimo, a un trabajador no lo puedo registrar con menos del mínimo, a un trabajador tampoco lo puedo registrar con un salario superior a 25 o más. ¿Sí? Vamos a utilizar el salario diario integrado, no lo voy a registrar con su salario diario. Es decir, tus salarios son 200 pesos diarios, no. Tenemos que calcular el salario base de cotización o el salario diario integrado. Y bueno, aquí también pongo como límite inferior, registramos a un trabajador con, quité la presentación, no, ¿verdad? Es que ok. Registramos un trabajador con el salario mínimo general, pues ya no hay del área geográfica, con el salario mínimo general, ¿sí? Entonces, esos son nuestros puntos de referencia. Un trabajador no lo puedo registrar en el Seguro Social, no puede cotizar con un salario menor al mínimo, no lo puedo registrar con un salario mayor a 25 UMAS y tengo que registrarlo con el salario base de cotización, no con el salario diario. Es decir, tengo que calcular todas sus percepciones y con ese salario registrarlo, y es lo que vamos a ver ahorita a continuación. ¿Sí? No se me... Ok. Para determinar la forma de cotización, se aplicarán las siguientes reglas. El mes natural será el periodo de pago de cuotas. Es decir, si un mes es de 30 días, se paga en base a 30 días. Si un mes es de 31 días, pago 31 días de cuotas al seguro. Si un mes es de 28 días, pago 28 días. Entonces, el mes natural sería el periodo de pago de cuotas, no de que promedio, nada. O sea, mes con mes voy pagando el seguro social, y el Infonavit, usted paga bimestralmente, pero bueno, pero voy a tomar como días de pago el mes natural, es decir, 30, 31 o en su caso 28 o 29, ¿sí? Para fijar el salario diario, en caso de que una empresa pague por semana, quincena o mes, se dividirá la remuneración mensual correspondiente entre 7, entre 15 o entre 30 respectivamente. O sea, yo les decía, no puedo decir, aunque ganas 100 pesos diarios, te voy a pagar 600. No, es el pago semanal. ¿Cuánto ganas a la semana? 1,000 pesos. 1,000 pesos entre 7. Okay, a lo mejor no alcanza. Entre 7. Sí alcanza apenas porque el salario diario mínimo es 140, creo. Son 142.85 tu salario diario, porque son 6 días hábiles y el de descanso, el de descanso es con, ¿cómo se llama? Es de descanso con goce de salario. Permítame un segundo para prender el aire porque es que me vine a la oficina y déjeme prender el aire porque me estoy pasando. Permítame. ¿Dónde? No. Bueno. Licenciada. Mande, perdón.
Perdón, Sí, una pregunta. Lo que pasa es que es un compañero que le está fallando el micrófono. ok. Él pregunta, bueno, ya mencionó lo de los vales de despensa, que no debe pasarse de un porcentaje. O sea, se No, puede, sí, pero pues afecta, ¿verdad? sí, y en el caso de las empresas, que algunas le dan al trabajador vales de combustible, también tiene su porcentaje que no se debe pasar para que no le aumente el salario diario al trabajador. Pero el vale de gasolina se lo da en que es que hay que ver en qué aspecto cómo se lo da. El vale de gasolina es muy diferente porque a veces el vale de gasolina es porque el trabajador, si es como prestación, pues se toma como cualquier ingreso y no nos marca un límite y hay que considerarlo como ingreso. Pero por lo general a veces las empresas les dan vale porque traen o carro propio del empleado o de la empresa, entonces, ¿cómo se llama? Forma parte de los gastos de la empresa como ¿cómo te diré? Como gasto de venta, de que, o algún gasto, este, entonces eso no, pero ya si se lo dan como prestación, pues entonces ahí no nos marca, ¿cómo se llama? Y pues todo quedaría, todo entraría. Porque Es- si te fijas, nunca mencionó Ujú, vales de gasolina. ujú, Si es como una herramienta de trabajo, como es el punto número uno, ¿te acuerdan que ya el uno decía instrumentos de trabajo, herramientas, ropa y otros similares? Pues a lo mejor el carro es una herramienta de trabajo y pues hay que ponerle combustible, porque si no, pues por mucho que tengas el vehículo no va a avanzar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, sí. dependiendo cómo, ¿verdad? Entonces, pero prácticamente lo manejan como un gasto, no como una percepción para el trabajador, al menos de que estén, ¿sabes qué? Nosotros te llenamos el carro y aparte ten tu vale, bueno, pues ahí sí ya entra como un ingreso para el trabajador y Ujú. tiene que estar dentro del recibo de nómina, ¿sí? Si Ah, no, normalmente la empresa los manejan como un gasto general, un gasto de administración, un gasto de venta, dependiendo el puesto y la función del trabajador. ok. Pero entonces no hay un concepto que lo puedan meter como prestación para trabajador. Es más bien que la empresa, es un gasto de la empresa, aunque le dé gasolina al trabajador para su coche propio. Para su uso particular, Sí. pues sí, sí, porque si lo metería como un ingreso, debería de estar en la nómina y se considera como ingreso. O sea, entra el total del vale, porque aquí nunca nos mencionó el concepto de, ¿cómo se llama?, de gasolina, Ujú. y entra como un ingreso total para el trabajador. Si entrara como una prestación para el trabajador, el monto que le den de vales de gasolina, ese monto se tendría que meter al ingreso, dentro del ingreso diario del trabajador. Así es. Ah, ok. Vamos a suponer que te dan 500 pesos al mes, Ajá. ¿sí? 500 pesos. Entre 30, que son los días que trae el mes, Ujú, 16 pesos. Si tú ganas 200 pesos, ujú, más 17 de, ¿qué dijimos? De despensa, que se ujú. excedió, más 16 pesos de vale, entonces tus salarios son 200 más 17 más 16, 233 pesos. Ah, de ¿Sí? acuerdo. Ese sería tu salario diario integrado o tu salario base de cotización. Con ese cotizarías en el seguro. Ah, ok, de acuerdo. Gracias, licenciada. Pero por lo general lo meten como un gasto. Es raro que lo metan como parte de la nómina, la verdad, pero no les conviene. Ok. Si por la naturaleza o peculiaridad de las labores, el salario no se estipula por semana o por mes, sino por día trabajado y comprende menos de los días de una semana o el asegurado labora jornadas reducidas, sus salarios se te determina por unidad de tiempo. En un caso se recibirán cuotas con base a un salario inferior al mínimo. Entonces, ahí el instituto nos da la opción de registrar al trabajador por unidad de tiempo, es decir, trabaja jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días a la semana, horario de 6 horas, entonces por unidad de tiempo, pero aunque vamos a suponer que reciba, que en promedio se saque y digas tú, es que entre 7, pues viene ganando menos del mínimo,
¿sí? Aunque gane más, ¿por qué? Porque no está trabajando los 6 días de la semana, está trabajando 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? En cualquier momento, nunca a un trabajador se le puede registrar con menos del salario mínimo, aunque trabaje 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, y dices tú, bueno, es que gana 300 pesos al día por 3 o 900 entre 7, 128. No, no lo puedo registrar con 128, mínimo tiene que ser con el salario mínimo, que son 140, ¿verdad? Bueno, artículo 30. Para determinar el salario base de cotización se estará a lo siguiente. Cuando además de los elementos fijos del salario, el trabajador perciba regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida, estos se sumarán a dichos elementos fijos. Es decir, cuando ya conocemos el monto, te voy a dar un bono, o aparte de tu salario te voy a dar, no sé, algún tipo de, la despensa, como les decía, que ya tenemos estipulado cuánto es, se sumarán, es lo que comentábamos, lo que les he tratado ahorita de dar como entender, no sé si lo han captado. O sea, al salario diario le voy a sumar, dice, ¿cómo se llama? Las retribuciones periódicas las voy a sumar al salario, ¿sí? Bonos de despensa, el excedente, premios por asistencia, lo que exceda el 10%, las comisiones, ¿sí? Ahora dice, si por la naturaleza del trabajo el salario se integra con elementos variables que no pueden ser previamente conocidos, como por decir las comisiones sobre ventas. ¿Cómo voy a saber cuánto voy a vender en el mes? ¿Verdad? A lo mejor las comisiones te las voy pagando hasta después de manera diferida, ¿verdad? Entonces, dice, cuando no se sepa, ¿cómo se llama? No se sepa los importes, se sumarán los ingresos totales percibidos durante los 2 meses inmediatos anteriores y se dividirá entre el número de días el salario devengado en ese periodo. ¿Qué pasa? Si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, se tomará el salario probable que le corresponda en dicho periodo. Es decir, tengo un trabajador, enero, febrero recibió comisiones, pero yo el 15 de enero todavía no sé cuánta comisión voy a recibir. Tengo que acumularle todas sus ventas, no sé. Entonces, se la doy pagando diferidamente. Entonces, yo bimestralmente voy a hacer la suma de todos los elementos, de sus comisiones, de sus bonos, de todas las percepciones, y voy a ¿cómo se llama? Lo sumo, dice, se suman los ingresos de esos dos meses y se divide entre el número de días, ¿cómo se llama? Entre el número de días de salario devengado en ese periodo. Cuando no tenemos, cuando es un trabajador de nuevo ingreso, ¿qué hacemos? Pues hacemos un estimado a lo que pretendamos que gane, ¿verdad? Y con ese salario lo damos de alto. Entonces, cuando es un trabajador que su salario es variable, bimestralmente el patrón tiene que estar dando avisos de modificación del salario, ¿sí? Porque hay empresas que hay meses que tienen ventas mejor, los meses fuertes, ¿estamos de acuerdo? Los meses fuertes y los meses como que se mantienen con una venta estándar o promedio. Entonces, bimestralmente tenemos que estar avisándole al instituto con qué salario va a cotizar digamos, si aquí nos dice la misma ley, cuando desconozcamos cuánto va a vender, cuánto va a recibir, porque depende de un bono de productividad, porque depende de una comisión sobre venta, etcétera. Entonces, pues vamos y como que diferidos. Estamos enero y febrero, en marzo doy su nuevo salario y con eso va a cotizar marzo y abril. Marzo y abril sumo y en mayo hago una modificación de salario y así va a ir cotizando, digamos, de manera diferida, pero en base a su ingreso real. Y el primero con el que le voy a dar de alta es un estimado, ¿verdad? Es un estimado, como dices, se tomará el salario probable
que le corresponde en dicho periodo. Y es muy fácil porque dices tú, bueno, cuando entra una persona nueva, pues ya tienes un antecedente de cuando una persona nueva entra a trabajar, qué resultados da, incluso pues a veces nos sorprende, ¿verdad? Que da mejores resultados de lo que esperábamos, porque pues entran con toda la actitud, con todas las ganas, y a lo mejor, o como dicen, suerte de principiante, ¿verdad? Entonces, por ahí, pero sí se tiene como que un promedio de decir, ok, cuando los demos de alta, un promedio de lo que normalmente ganan o sacan de comisión es tanto. Y es con lo que se les dé alta. Y al bimestre, pues se hace su cálculo de ingresos en base a lo que ya sucedió, ya pasaron 2 meses, a ver cuánto realmente percibió y se hace su modificación de salario, ¿sí? En los casos de que el salario de un trabajador se integre con elementos fijos y variables, se considera de carácter mixto, por lo que para los efectos de cotización se sumarán a los elementos fijos el promedio obtenido de se me borró por ahí, de los ingresos variables, de los ingresos. Bueno, yo creo que a veces entendemos más con ejemplos, con práctica. Entonces vamos a empezar por aquí a ver determinación del salario ideal integrado. Entonces decíamos que hay trabajadores que solamente reciben, ¿cómo se llama? Elementos fijos. Incluso hay unos que no tienen ninguna prestación más que su salario, ¿sí? Cuando tenemos trabajadores que no reciben ningún tipo de prestación más que su salario, ellos trabajan no más de 8 horas, nunca trabajan horas extras, no trabajan en domingos, los días de descanso no trabajan, tipo una persona de una oficina que cumple su horario, trabajan sábado, mediodía, descansan sábado, mediodía y domingo, por lo tanto no hay prima, no hay horas extras porque cumple con su trabajo y fuga, como dicen por ahí. Entonces, nada más recibe su salario. Por ende, pues tiene sus prestaciones de ley, que es aguinaldo y prima vacacional. Para estos casos se utiliza un factor de integración. Bueno, ¿cómo se calcula este factor de integración? Dice, se utiliza cuando los trabajadores no tienen más prestaciones más que las que otorga la ley, que es el salario, su aguinaldo y su prima vacacional. Entonces, si recordamos un poquito de la prima vacacional o de las vacaciones que veíamos las primeras clases, el primer año, bueno, yo le voy a llamar año 0, van acumulando 6 días de vacaciones. O sea, tienes que trabajar un año 0, aquí yo le pongo el año 0, para que al año el trabajador disfrute de un periodo de 6 días de vacaciones. Después, al segundo año, ya cuando después aquí digamos que cumples el primer año, en donde tengo aquí, no sé si se vea la tachita, aquí se ve el primer año, pero tuviste que trabajar todo un año para tener 6 días de vacaciones. Y luego trabajas todo otro año, o sea, ya cuando tienes un año de antigüedad, tienes que cumplir otro año, cuando ya tienes 2 años, cuando inicias tu segundo año, más bien terminas tu segundo año, tienes derecho a 8 días de vacaciones. Y así sucesivamente, ¿verdad? Empezamos nuestro tercer año, es que a lo mejor esta grafiquita, no sé, en el tercer año, ya es mi tercer año, ¿verdad? Ya cumplí 2, pero es mi tercero. Voy a acumular en todo el año otros 2 días más. Y así sucesivamente. Y aquí si hacemos la tablita, pues entonces a lo mejor aquí del año 4, no, serían 4, 5, no, sí, 4, 5, 6, 7, 8, serían 14 días. Ok, aquí son 6 días. Y yo le llamo para este efecto el año 0, ¿verdad? Porque yo tengo que trabajar todo un año
para disfrutar de 6 días de vacaciones. Además de disfrutar de 6 días de vacaciones, comentábamos en clases pasadas que recibimos un 25% de prima vacacional, lo que corresponde en días a 1.5 días. ¿Cómo sacó este 1.5 días? Lo revisamos. Multiplico 6 por 0.25 y corresponde a 1.5 días de salario. ¿Estamos? Y le sumo las vacaciones que le corresponden al trabajador cuando ya haya laborado un año. ¿Cuántos días son? 15 días. Entonces, 1.5 días de prima vacacional más 15 días de aguinaldo, la suma de días de aguinaldo y prima vacacional son 16.5. ¿Sí? Eso, aparte, yo lo recibo, aparte de mi salario, aparte de mi salario en el año, un trabajador recibe 16.5 días adicionales de su salario. No sé si quede claro esta parte. Me interesaría que me comentaran si estamos entendiendo lo que estamos haciendo. O sea, aparte de que yo recibo mi salario los 365 días, yo voy a recibir al final del año 16.5 días de salario. ¿Por qué? Porque voy a recibir una prima vacacional de 1.5 días y voy a recibir 15 días de aguinaldo. ¿Sí? Son 16.5 en el año. Tengo derecho a recibir, aparte de mi salario diario, esos 16.5 días de salario. ¿Sí? Lo divido. ¿Dónde? Perdón, licenciada. Ahorita que menciona esto de los 16.5 días que recibo al final de año, que es mi aguinaldo más mi prima vacacional, bueno, ya ve usted que hay empresas que, por ejemplo, en bueno, en mi caso particular, yo en cierto mes, ahorita no tengo el dato exactamente cuál, me pagan mi prima vacacional, o sea, no a fin de año. Y luego ahorita me pagan una parte del aguinaldo, que ahorita nos lo pagan como adelanto para embarcarnos en el Buen Fin. Y luego en diciembre nos pagan el otro 50% del aguinaldo. O sea, son en tres partes. Pero esas 3 partes, que en mi caso particular nos las pagan así, en total son 16.5 días, los que tiene aquí en su gráfica. Más que en 3 partes, en este caso. Sí, no es problema. Ahorita lo que yo quiero llegar es a llegar a un factor de integración. No es que te lo estén pagando diario, sino que quiero integrar a tu salario diario las prestaciones que por ley te corresponden para sacar un salario diario integrado. Para que en el salario con el que vas a cotizar en el seguro ya integren estos 16.5 días. ¿Sí? Okay. O sea, es nada más tipo para un cálculo. No importa que, no, como les digo, un trabajador que inicia a trabajar hoy, yo voy a utilizar este factor de 1.0452 para registrarlo en el Seguro Social. Vamos a suponer que gane 200 pesos, yo y mis 200 pesos, ¿verdad? Vamos a suponer que gane 200 pesos diarios. Yo digo que 200 por 1.0452 y no sé qué tan, 5205 48. ¿Cuánto es? Pues no es mucho, son 209. Yo a este trabajador lo tengo que registrar. En el seguro, no con 200 pesos, con 209.04 centavos. O sea, no es que se los vaya a estar pagando diarios, no, sino que lo voy a registrar en el seguro con el salario diario integrado. O sea, su salario le voy a integrar, le voy a acumular todas las prestaciones que el trabajador recibe en el año. Y esto es específicamente cuando un trabajador no tiene ninguna otra prestación más que su salario,
su aguinaldo y su prima vacacional. O sea, este factor de integración nada más aplica en estos casos. El salario, no hay prima vacación, no hay prima dominical, no hay horas extras, o sea, trabajas sus 8 horas y fuga, adiós, no hay comisiones, no hay bonos, no hay premios por asistencia, no hay, ¿cómo se llama? Nada, ¿sí? No hay nada más. Entonces, para calcular el salario base de cotización o el salario diario integrado, me utilizo el factor de integración. Entonces, cuando doy de alta a un trabajador en el año 0, o sea, hoy empiezas, utilizo el factor de integración. Cuando cumples el primer año, voy a cambiar de factor, porque ya te corresponden, el segundo año te van a corresponder 8 días, ¿sí? Y 8 días, la prima representan 2 días de salario, más los 15 días de aguinaldo, 17. Entre 365, o sea, esos 17 días que te corresponden al año, yo los estoy dividiendo entre todo el año, ¿sí? Y le sumo en la unidad para multiplicarlo y que te diga, ok, tu salario va a ser el salario más o por este factor. Entonces, yo aquí puedo sacar el factor de los siguientes años, ¿estamos de acuerdo? Aquí les puse nada más aquí como que ejemplo. Entonces, no es que les vaya a pagar, como les digo, no es que les vaya a pagar el trabajador el salario de integrado, es simplemente con el salario que va a cotizar en el seguro, ¿sí? Y el primer año va a cotizar con este factor. El segundo año su salario por este factor. El tercer año con este factor. El 4 año con este factor. Y me puedo llevar la tabla los siguientes años, ¿verdad? ¿Cómo lo saco? Los días de vacaciones por el porcentaje de prima, media los días de prima en vacaciones. Le sumo el aguinaldo también. Y me da la suma del aguinaldo, lo divido entre los días y ya puedo obtener mi factor. Me voy. ¿Alguna duda, comentario hasta aquí o avanzamos? Licenciada, este salario que calculamos aquí y es el que vamos a presentar al Seguro Social, ¿cómo se llama ese salario? No es salario base, ¿verdad? ¿O sí es salario base? Es el salario base de cotización o salario diario integrado. Ah, gracias. ¿Sí? No es el salario diario. El salario diario es lo que te dicen, ok, tú vas a ganar 300 pesos diario. O sea, ese es el salario diario, lo que vas a recibir. 300 pesos diarios, tu pago es por semana, por 7, a la semana vas a recibir 2,100. 300 pesos diarios, pero tú tienes 3 años de antigüedad y no recibes ninguna otra prestación más que las de ley. Tienes 3 años, me voy aquí al año 2. O sea, me voy un año atrás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo voy a multiplicar por 1.04794,521. Te van a registrar en el seguro con 300. En el seguro vas a cotizar con 314.38. Ok. Muchas gracias, licenciada. No, de nada. Entonces, aquí estamos. Ya vimos cómo sacamos los factores. Aquí los puse. Cuando doy de alta al trabajador, todo el año 0, hasta que cumple un año, este es el factor. Cuando cumple un año, este es el factor. Cuando cumple 2 años, este es el factor, y así sucesivamente. El trabajador 1 tiene un salario de 200 pesos, tiene una antigüedad de 6 meses, su factor de integración es el primero, ¿verdad? Cuando tenga menos de un año, el primero va a ser su factor de integración. El trabajador 2 gana 190, ya cumplió un año, lo multiplico por su factor de integración del primer año, o sea, ya cuando cumplió el primer año, por eso digo, ya cuando tiene el primer año me voy a el siguiente factor, y su salario diario integrado o salario base de cotización son 198.85. O sea, este es el salario que percibe
y este es el salario con lo que lo tengo registrado en el seguro y que el que me va a servir para pagar las cuotas del seguro y sus aportaciones al Infonavit. El factor nada más me sirve cuando un trabajador no, ¿cómo se llama? No tenga más que la prestación de su salario y reciba nada más aguinaldo y vacaciones. No reciba ningún otro tipo de prestación. ¿Estamos? Ok. Y en el caso, por ejemplo, de un trabajador, como dice usted, que no perciba nada extra, pero le den, por ejemplo, días de aguinaldo, le dan más de 15 y le dan el otro concepto, prima vacacional, Prima vacacional, le ok. dan otro monto diferente, no sé, mayor. Ok, Ahí nada más es el cálculo en base a sus factores, ¿verdad? epa, exactamente, perfecto. Muy bien, Alberto, me agarraste la onda muy bien. Efectivamente, vamos a suponer, no reciben más que su salario, pero en Navidad el jefe se pone guapo y como prestación dice, les doy 30 días de aguinaldo. Ok, aquí pones 30 y en lugar de 8 días, el primer día te voy a dar, en lugar de 6 días, el primer día te voy a dar 10 días, 12, etcétera, etcétera. Hacen esta misma tablita y sacan su factor de integración. ¿Sí? Yo esta tablita la hice conforme las prestaciones de ley, ¿verdad? Pero si por ahí hay algo superior, entonces igual esta tablita, los días por el porcentaje, igual, pueden ser los días, pero te da de prima el 50%. Tienes 6 días, pero te da una prima del 50%. Entonces 6 por 50%, 3. Más 20 días de aguinaldo, 23. Entre 360, ese va a ser el factor para tu trabajador del año 0 a que cumpla un año. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vas a ir determinando tu factor. De acuerdo, gracias, licenciado. De nada. Ok, creo que vamos acá. Ahora, cuando un trabajador percibe un salario variable, es decir, que pues ya entran, normalmente está trabajando horas extras, normalmente recibe un bono de productividad, una comisión, o lo hacen laborar en su día de descanso y se lo pagan. Bueno, se le considera que este trabajador tiene un salario variable. Para calcularlo se toma como referencia el total de los ingresos del bimestre anterior. Ya lo comentamos hace ratito que leíamos algún artículo. Y se dividen entre los días de dicho bimestre o días que ha trabajado. ¿Sí? Aquí, ¿se fijan? Lo hice de otra manera. Es esto mismo, si multiplicamos estos 200, incluso aquí tienen el ejemplo, 200 por el factor de un año, ¿cuánto me da? 209.04. ¿Sí? Porque estoy suponiendo que este trabajador tiene un año. O sea, le corresponde, apenas está en su año 0. ¿Sí? Entonces, lo hice de diferente manera, pero me da igual que si lo hubiera multiplicado por el factor 209.04. ¿Cómo lo hice? Ok, de aguinaldo son 15 días. 200 por 15 entre 365. Hagan la operación para que lo confirmen por 15 entre 365. 822. 200 es su salario, le corresponden 15 días de aguinaldo y lo divido entre 365. O sea, día con día, ¿cuánto vas acumulando de aguinaldo? Que no te lo voy a dar día a día, te lo voy a dar hasta el final. Pero aquí yo lo estoy considerando para determinar el salario base de cotización. ¿Estamos? Ok. Y, disculpen, se dio ruido ahora. Y por otra parte, la prima vacacional, su salario por los días de vacaciones, estoy considerando que está en su año 0, por el 25% es 0.82. Entonces, 200 más 8.22 más 0.82
son los 209.04, que me da el mismo resultado, lo repito, si yo le hubiera aplicado el factor de integración al primer año. ¿Sí? Ok. Entonces voy a considerar, ¿mande? Perdón, licenciada, donde dice prima vacacional es 200 por 6. Ajá, que son los días, ajá. ¿Por punto 25? O por el 25%. Por punto 25, ok. A lo mejor tengo algo mal porque me da 200 por 6 por punto 25 me da 300. A lo mejor tengo algo mal yo. ¿Sabes qué me faltó aquí? No. Perdón. Está bien, pero me faltó una diapositiva y no lo puedo corregir porque es una imagen. Me faltó dividirlo entre 365, perdón. 200 por 6 por punto 25 entre 365. Ahora sí, ¿verdad? Sí, punto 82 y fracción. Ok. No le puedo corregir aquí porque es imagen, pero pónganle aquí anotación que es entre 365. ¿Por qué? Porque estoy calculando las percepciones anuales, las estoy convirtiendo a diario para sumárselo a su salario, que son los 200 pesos. ¿Sí? Sí, Ahora, gracias. este trabajador dijimos que tenía percepciones variables. Recibe comisiones porque es un vendedor. Entonces decimos, voy a ver cuánto ingreso por comisión recibió en los 2 meses anteriores. 3,000 pesos. Pero como es un bimestre, vamos a suponer que es marzo y abril, que marzo trae 31 días, abril trae 30, son 61. Si fuera enero y febrero, tendría que poner 31 más 28, 59 días. Si hubiera sido noviembre y diciembre, pues es igual. Septiembre y octubre también. Hay un mes de 62, julio y agosto, porque es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Ambos son de 32, ahí sería entre 62, ¿estamos? Aquí voy a considerar los días del bimestre y se toman empezando enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, diciembre. Entonces yo estoy considerando un bimestre de 61 días. Entonces en el bimestre percibió 3,000 pesos, pero si lo divido entre 61, diariamente estoy convirtiendo el ingreso bimestral en un ingreso diario. ¿Se fijan? Aquí también. Estas percepciones que no se las estoy pagando en este momento, simplemente las quiero agregar al salario. Lo quiero integrar. Su nombre lo dice, salario diario integrado. Estoy integrando todas las percepciones que el trabajador recibe. ¿Sí? Prima dominical. En todos los domingos del bimestre recibió 300 pesos. Lo divido entre 61, que son los días del bimestre, y me da 4.92. O sea, recibió 300 pesos en el bimestre. Si convierto eso a un ingreso diario, recibió 4.92. ¿Y horas extras? ¿Qué dijimos de las horas extras? ¿Quién me recuerda qué dijimos de las horas extras? Mencionaba usted que, bueno, las horas trabajadas son 8, pero que no puede tener más de 3 horas extras en la semana. Si se pasa, o sea, puede trabajar hasta 11 horas a la semana, las 8 de ley y No, 3, ¿no? hasta 9 extras, acuérdate. 3 9. veces, no más de 3 veces a la semana. Ok. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando lo veíamos que calculamos hasta 9 extras dobles? Y si excedía de las 9, se las tenemos que pagar como al triple. Y aquí por aquí nos decía que el tiempo que no entraba dentro del salario, el tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la ley. Entonces, si trabajó horas extras, no las incluimos, pero si trabajó horas extras excedentes, esas sí las incluimos, ¿sí? Entonces yo por eso, ay, se me perdió la presentación, ¿dónde está? Aquí está, perdón, aquí la tenía.
Entonces, sí laboró horas extras. ¿Por qué le puse asteriscos? Porque nada más vamos a considerar las horas extras excedentes, ¿sí? Las que pagamos, ¿recuerdan? Al triple. ¿Vamos? Por eso por aquí le puse 2 asteriscos. Vamos a suponer que en el bimestre percibió 250 pesos por concepto de horas extras excedentes. Lo divido entre los días del bimestre y me da 4.10, 4.09 si no lo redondeamos. Y convertí el ingreso bimestral de horas extras, lo convertí en ingreso diario. Solamente consideramos horas extras excedentes, no consideramos las horas extras, o sea, las que nos permitidas por la ley, ¿sí? Y por último, por aquí tengo el descanso elaborado, 300 pesos, igual, lo divido en todo el bimestre, laboró, no sé, y recibió 300 pesos, lo divido entre los días del bimestre y igual, calculo el ingreso diario. Sumo todos mis conceptos a partir de los 200, y aquí ya saqué un subtotal, y sumo los conceptos variables. Estos son mis conceptos, sumo mis conceptos variables y me da un salario diario integrado ¿de cuánto? De 272. ¿Qué quiere decir? Que a este trabajador lo voy a registrar o voy a presentar una modificación de salario donde diga que este trabajador va a cotizar el siguiente bimestre en base a sus ingresos del bimestre anterior con un salario de 272.16. Pregunta, licenciada. Sí, adelante. Bueno, aquí lo que estamos haciendo con el salario diario variable, bueno, con esta tabla, estamos tomando, por ejemplo, las comisiones, ahorita es enero, no sé, vamos a presentar lo que va él lo que estimamos nosotros que va a ser su salario en marzo. Tomamos de cuenta enero y febrero y estimamos lo que va a ser en marzo. Ok, sí. Okay. Y también para esa estimación se va a estimar, valga la redundancia, lo que va a percibir de prima dominical, lo que va a percibir de horas extras. Digo, todavía no las trabaja. Vamos a estimar toda esta tabla para decir cuánto va a ganar en marzo, siendo que todavía no llegamos. Es que cuando lo das de alta por primera vez, tú haces un estimado. Okay. Tú determinas un promedio de un trabajador nuevo que entra, más o menos cuál es su ingreso de entrada. Porque no sabes cuánto va a percibir. Entonces, con ese, vamos a suponer que lo das de alta el 1 de enero con un salario que tú estimaste, salario estimado. Y con eso va a cotizar enero y febrero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con un salario de 200, vamos a suponer 230. Tú le calculas todos los trabajadores que entran en un promedio, sacan esa cantidad. Y con eso lo das de alta. Y cotiza el primer bimestre con 230 pesos. En enero y febrero ya tuvo ingresos, ya tuvo percepciones. Entonces tú haces esta tablita y tienes hasta el 5 de marzo para presentar un aviso al seguro. Okay. Que diga, en el mes de marzo va a cotizar con este salario. O sea, va a ir cotizando como que atrasadito, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? O sea, en enero tú se lo estimaste. En marzo tienes 5 días para presentar el aviso de modificación de salario. Entonces, con este salario va a cotizar marzo y abril. Entonces, en marzo y abril va a tener otros ingresos, vuelves a calcular y presentar la modificación. Ok. ¿Sí? Ok, entonces, perdón, es que me estaba fallando aquí el equipo. No te preocupes. Entonces, cuando soy trabajador nuevo, el área correspondiente de nóminas me hace mi cálculo de mi salario diario. Estimo que vas a ganar, un salario de tanto. Sí. Cuando llegue, ya pasó enero y febrero, bueno, le hablo de ventas porque yo trabajé en ventas. Yo vendí
yo tengo mi sueldo, yo saqué tanto de comisiones en enero y febrero. Ujú, La segunda que va a presentar el departamento de nóminas va a calcular mi salario, ujú. pero ya va a ser la tablita más completa, es decir, ya va a incluir mis comisiones, ya va a incluir mi prima dominical, mis horas extras, mi descanso laborado, y me va a Ajá, calcular mi nuevo salario diario variable que va a ajá, presentar antes del 5 de marzo. ajá. Primero nada más me saca mi salario, ¿cómo se dice? La primera vez me calculan mi salario, pero Ujú. no me ponen comisiones, no me ponen prima dominical, no me ponen nada de No, eso. no te pone, pero sí te estima más o menos, ok, yo tengo un vendedor, normalmente ¿cuánto saca un vendedor? Ajá. A lo mejor te ponen en el rango bajo porque eres nuevo, eres la primera vez que tú cotizas, etcétera, ¿sí? A lo mejor dices, tú es que tengo vendedores que en promedio sacan un salario diario de 300, pero el que menos saca es de 250. Ah, entonces lo voy a dar con el de menor rango, Ah, ¿sí? ok. Ya pasa el primer trimestre, pues ahora sí te calculan en base a lo real, a lo que percibiste, Ujú. ¿sí? Ah, ok, O ok. sea, tampoco es darte de alta con el salario, nada más tu salario diario. No, o sea, ¿por qué? Porque esa persona pues ya va a estar en ventas y ya va a estar, ya tiene la posibilidad de ganarse una comisión. ¿Estamos? Entonces se le calcula, se hace un promedio. O sea, las empresas tienen ahí sus registros, ¿estamos de acuerdo? Y Sí. ellos más o menos saben una persona cuánto va a sacar de salario en un bimestre. Y más cuando es de primer ingreso, más o menos saben, no, pues está empezando en lo que se capacita y esto, va a sacar tanto. Y así lo registras. Es un bimestre, ¿verdad? Es un bimestre, no pasa nada. El seguro así lo estipula. Incluso aquí por ahí veíamos. Dice, si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, se tomará el salario probable que le corresponda en dicho periodo. O sea, haces un estimado y lo registras con ese salario, el primer bimestre. Enero, febrero. Ujú. Y el segundo ya tienes información para calcularlo, ¿sí? Ujú. Entonces lo calculas en base a sus ingresos reales y presentas un aviso y con eso va a cotizar el siguiente bimestre. Mientras tanto, marzo y abril va a tener ingresos, lo vuelves. Y puede ser que a lo mejor marzo y abril baje porque sean los meses Ujú. flojos de la empresa. Sí. Entonces a lo mejor va a bajar porque recibe menos comisión, por así decirlo. Ujú. Pero llega noviembre y diciembre y ¡fum! Las ventas suben o no sé si es un producto, no sé, dependiendo de la empresa, ¿estamos de acuerdo? Entonces, recordemos que las empresas tienen sus meses fuertes y sus meses como que, más Bajos. tranquilo, ajá, sus meses bajos. Entonces, por eso las empresas que tienen trabajadores con este tipo de prestaciones, que son comisiones, bonos de productividad, etcétera, etcétera, por lo general están presentando sus avisos de modificación de salario bimestralmente. En sí tienen la obligación de presentar sus avisos de modificación de salario de manera bimestral. Ah, de acuerdo. Ok. Gracias, licenciada. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algún otro comentario? Voy a cambiar de presentación. Ahorita les subo esta, chicos. Ahorita les subo esta presentación. La semana pasada les subí lo anterior. Déjenme cambiar de hoja. Se me perdió. ¿Dónde la tengo? ¿No? Aquí está. Esta la tengo en Word. Y es un ejemplo para determinar el salario base de cotización y las cuotas, ¿cómo se llama? Obreras. O sea, lo que le corresponde pagar al trabajador. Bueno, dice, esto ya lo habíamos visto. Es el salario para efectos, determinación del salario base de cotización. Es el salario para efectos del pago de las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo de los patrones y trabajadores que comprenden cuotas diarias, prestaciones, en su caso percepciones variables, cuyo monto debe manifestarse al instituto cuando se registra el trabajador o cada vez que el salario tenga modificaciones en cuota diaria
variaciones a las prestaciones o por la obtención de prestaciones variables, que es lo que comentábamos hace rato. Dice, en la ley del IMSS se excluye como parte del salario base el tiempo extra que se paga dentro de los límites máximo de 3 horas 3 veces por semana, que es lo que comentábamos. Bueno, como que recuadrito como que hice un resumen de lo que estuvimos comentando. Entonces, tengo por aquí un ejemplito. Donde determinamos primero el salario base de cotización, que bueno, ya vimos ahorita uno, pero aquí de manera, lo estoy calculando de manera, porque lo voy a hacer porque lo voy a calcular, ¿cómo se llama? Las cuotas, ¿sí? Entonces, el salario diario es lo que percibe diariamente el trabajador. El aguinaldo, ya vimos, vamos a suponer que, ¿cómo la calculé? Pues los 15 días por los 350 que recibe, son 250 entre 365, es igual a lo que hicimos, lo que tenía en la otra diapositiva. Diario de aguinaldo integra con 14.38. Y lo igual, la prima vacacional de un año, 525 son 6 días, por punto 25, entre 365, ay no, algo está mal, espérenme, 525, no, 350, perdón, por 6, por punto 25, ahí está, ya, entre 365, 1.43, o sea, lo mismo que estaba ya, ¿verdad? La comisión mensual, 200 entre 30, porque estoy considerando un mes para determinar el salario base de cotización, que lo correcto es de manera bimestral, pero aquí yo lo estoy haciendo con el mes, 6.67, y bueno, despensa. ¿Qué dijimos? La despensa tiene un límite del 40% del UMA. Aquí yo estoy poniendo que se excedió de lo que, ¿cómo se llama? Del límite que nos permite. Entonces, se excedió en 375, lo convierto a mensual, entonces me da un ingreso diario de 12.50, y por último, las horas excedentes, que son las horas extras excedentes, igual lo divido entre 30 y me da unos 66. Me da un salario base de cotización de 383. Que realmente lo correcto, estas prestaciones, es calcularlas de manera bimestral, ¿verdad? Pero bueno, estamos usando la misma dinámica, y para calcular el salario base de cotización, la percepción mensual entre 30. Me da que el trabajador, ¿cómo se llama? Su salario base, con lo que tendría que estar registrado, es con 386 pesos. A ver, permítame un segundo. Sí. Ok, entonces sería, digamos, si lo calculamos de manera bimestral, su salario base de cotización. Este ejemplo no sé por qué lo hice entre 30, la verdad, pero debe ser bimestral. ¿Estamos? Ay, Licenciada, aquí ese ejemplo es el salario base de cotización diario, ¿verdad? Por eso todo lo saca diario. Sí, exactamente. Y realmente aquí en este ejemplo sí tengo error, porque yo aquí debí haber puesto una percepción bimestral y calcularlo el bimestre para sacar su salario de base de cotización del bimestre, o sea, diario del bimestre, ¿sí? Pero bueno, aquí lo hice mensual, no sé por qué tenía este ejemplo desde hace mucho, no sé por qué lo tengo así, pero la idea es calcular el salario diario integrado. Entonces, todas sus percepciones
las estamos, si se fijan, estas son anuales, por eso las dividí entre 365. Y estas 3 son mensuales, por eso las dividí entre 30. Entonces, su salario diario integrado o su salario base de cotización son 386.65. Entonces, para calcular las cuotas, tengo aquí estos 2 datos como referencia. El UMA y un tope de 3 UMAs. En lugar de salario mínimo, aquí sí lo puedo corregir. Son 3 UMAs, no son 3 salarios mínimos. Es que como la ley dice así, por eso así de repente le dejo, pero realmente acuérdense que son un tope de 3 UMAs, ¿sí? El trabajador, ¿qué le corresponde pagar de, ¿cómo se llama?, de cuotas obreras del IMSS? Le corresponde pagar un 0.625 de invalidez y vida, o sea, para su pensión. Cesantía y vejez, 1.125%. Prestaciones en efectivo, 0.250. Es decir, cuando recibimos una incapacidad, un bono que decíamos de matrimonio, o sea, realmente lo vamos pagando en el transcurso de nuestra vida laboral, ¿estamos de acuerdo? Estas son las prestaciones en efectivo. ¿Quién las paga? Pues nosotros mismos, ¿verdad? Pero realmente si uno no ahorra, entonces dice el seguro, bueno, yo ahorro por ti y tú ya me las cobras. Para gastos médicos, o sea, lo que son consultas, medicamentos, pues también cooperamos. Y por ahí tenemos que pagar 1.375%. Si se fijan, es menos de un 1%. En total, nos suma una retención para el trabajador de 2.375%. Es lo que el trabajador, su cuota obrera al IMSS, ¿sí? Y por otra parte, a los únicos que no se les retiene son los trabajadores que ganan el salario mínimo. Eso lo paga el patrón 100%. Y sobre el excedente, ¿qué excedente? Cuando el salario base de cotización excede de 3 o más, por eso aquí puse este dato, paga adicionalmente un 0.40%. No es un 40%, es un 0.40%, es menos de un 1%, ¿sí? Ahora, el salario base de cotización, ¿de dónde lo tomo? De acá del que calculamos, o si me voy a la diapositiva anterior, del que le calculamos como salario base de cotización o salario diario integrado. Ese es el que me va a servir para determinar las cuotas, es con lo que lo tengo registrado el seguro y con lo que me voy a pagar el Infonavit y el Seguro Social, ¿sí? En este caso, por los días, voy a determinar lo que le voy a retener de manera quincenal o de manera semanal, como le pague la nómina al trabajador, ¿sí? Acuérdense que estamos trabajando con frecuencias quincenales y lo multiplico por 15 y me da el salario base de cotización de la quincena, de los 15 días. Simplemente lo multiplico por la retención que aquí me dice y me da retención inicial, ¿sí? O sea, yo de inicio le voy a retener 137.74 a este trabajador por concepto de cuotas obreras. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, si su salario base de cotización, su salario diario entregado, es mayor a 3 UMAS, ¿es mayor en este ejemplo? No. Sí, ¿cómo que no? Ah, perdón, sí, el tope son 265, perdón. Sí, 366 contra 268, sí es mayor. Yo aquí le pongo referencia sí. Entonces, continúa. Si fuera menor, ahí termina mi cálculo y le retengo solamente esto, ¿sí? Perdón. Pero si su salario diario integrado o su salario base de cotización es mayor, voy a
a retenerle este 0.40% excedente. ¿Cómo lo hago? Su salario diario integrado, que son 386.65, menos los 3 UMAS, que son 268. ¿Cuánto nos da? 386.65 menos 268.86. Nos da esto que tengo aquí, ¿verdad? 117.79. Lo multiplico otra vez por los días cotizados. Si voy a hacer el cálculo mensual, pues lo multiplico por los 30 días. En este caso voy a hacer, porque es lo que lo voy a retener a la quincena, pero yo puedo hacer el cálculo mensual y ya pues ya nada más de dividir la retención en dos partes. ¿Estamos? Entonces, la diferencia entre el salario base de cotización y el tope de los 3 UMAS, aquí lo pongo, lo multiplico por los días de cotización y me da el salario base de cotización excedente, ¿sí? Y lo multiplico por ese 0.40%. En su caso, si lo hago directo, sería por 0.0040, ¿sí, verdad? Por 0.0040, sí. Le agrego 2 ceros o 0.40%, o sea, no es el 40%, nada más que quede claro que no es el 40%, es el 0.40%, es la cuota IMSS excedente. Entonces, le sumo lo que ya había calculado, la cuota inicial, a la cuota excedente, y me da el total de la retención. ¿Estamos? Pregunta, licenciada. En este caso, el excedente fueron 117.79. Ajá. Ese excedente lo multiplico por 15 porque es quincenal en este ejemplo, me da los 1.766.85. Sí. De eso le saco el 0.4%. No, es el 0.40%, o sea, el 0.004, o sea, es menos del 1%. Okay. Entonces, 0.0040 o punto en la calculadora pon 0.40%, no es el 40%, es el 0.40%, es menos del 1%. Sería 0.04, ¿verdad? Dos ceros. 0.004. Mira, pon 0.40 en tu calculadora o 0.4 y divídelo entre 100. Ah, ok. Así más fácil. Ok, sí, es que es más fácil así. 0.4, 100 por 1.766.85. 7.06, ok. ¿Sí? Sí. Okay. Y siempre les digo, tengan cuidado con este porcentaje porque a veces nos vamos en la finta, del 40%. No, es menos del 1%, es 0.40. Divídalo entre 100, 0.004. Ya con la práctica, pues lo hacemos más directo, ¿verdad? Sabemos que le tenemos que agregar 2 ceros. Pero así es. Y bueno, ya lo determinamos, la cuota excedente, y le sumamos a la cuota inicial que habíamos terminado del 2.37 y en total le vamos a retener por cuota obrera 144.80. ¿Vamos? ¿Cómo ven? Ok, 167. Entonces, en esta segunda parte nada más es 137.74 Sí. más 7.06. Ajá, lo que ya habíamos determinado acá en la primera parte, si hay excedente, lo calculamos y se lo sumamos. Si no hay excedente, aquí queda nuestro problema y le retenemos esto, los 137.74.
Gracias. ¿Sí? Entonces, pues es práctica, 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 práctica. Práctica. Pensé que me iba a llevar todo esto y no preparé el otro material. ¿Cómo ven? Pues mañana practicamos esto, le damos cierre a la nómina, hacemos el registro contable, le damos las 2 horitas, práctica, práctica, hacemos el cierre contable y pues con eso cerramos. ¿Cómo ven? Ok, licenciada, muchas gracias. De nada. ¿Alguna duda antes de cerrar nuestra sesión, jóvenes? ¿Inquietudes de lo anterior, de esto? La verdad que a mí me gusta mucho esta materia, les digo, pues a veces es como que quiere, pues es muchísimo, ¿verdad? Y no hay más que con la práctica. Entonces, es un área muy bonita dentro de la empresa. Y yo les digo, muchas veces hasta como conocimiento, cultura general, ¿verdad? Una persona, saber todo esto, cómo le calculan, qué impacto tiene una prestación dentro del pago del seguro, la retención del impuesto, porque nada más de uno recibo y percepciones, deducciones, y pues está principalmente esas dos, ¿verdad? Puede haber más, pero ya, o sea, las que marca la ley, pues está lo que es el impuesto sobre la renta y cómo se llama, y el seguro. Porque el fondo de ahorro igual hay, pero no es obligatorio, es como que una opción, ¿estamos de acuerdo? O sea, no es obligatorio darlo. Las primas, los premios de asistencia, comisiones, es como que dependiendo de la empresa. Entonces, pero así de por ley, pues yo creo que en todo recibo tiene que venir estos dos conceptos, de retención, son los más importantes, los más fuertes, y pues importante saber, ¿verdad?, cómo se calculan, cómo se determinan y el impacto que tiene tanto para el trabajador como para la empresa, ¿verdad? Pregunta, licenciada. Ajá. Perdón. Bueno, ahorita pues uno es trabajador. Uh-huh. Uno no es uno no está en el área de nóminas. Uno como Uh-huh. trabajador recibe su recibo de nómina y vienen tus, como dice usted, las percepciones y las deducciones. Y te Uh-huh. queda líquido tanto. Uno podría, bueno, a lo mejor uno tiene su recibo de nómina. Uno podría hacerle a la inversa, es decir, yo tengo mi recibo de nómina y yo puedo calcularme cómo me hicieron mi nómina, porque a Sí, veces claro. pasa a veces pasa que la gente, y he tenido experiencia con gente de nóminas, les quieres preguntar, oye, ¿por qué ganó esto? Bueno, ¿por qué me das esto y por qué me quitas esto? Y así como que es mi información, yo solo sé y no me Sí, estés cuestionando. No me estés pero cuestionando. perdón, diles, Alberto, ahora yo también ya sé. Sí, o sea, no sé si se podría hacer, bueno, a futuro, ¿verdad? No ahorita. Que uno tiene su recibo de nómina y uno hacer la ingeniería inversa, es decir, yo me calculo mi nómina y ya me aparece, y gané esto, me quitaron esto por este tanto, para ver si hasta si me están haciendo bien mi nómina, ¿verdad? Te aseguro que si lo calculas, te digo porque una vez así un alumno me pasó hace unos semestres, también en la materia, y también tenía su trabajo y todo. Dice, Miss, ya chequé mi recibo, todo está correcto. Ah, qué bueno, le digo. Entonces, te aseguro que si lo revisas, debe de estar correcto. Debe de darte los números. Ok, gracias, licenciada. De nada. ¿Algo más, chicos? Bueno, la dejamos por hoy y mañana pues ya calculamos nuestro salario diario integrado de los 12 trabajadores, calculamos, bueno, no de los 12, abarcamos unos 6 para dejarles otros 6 ustedes de tarea y calculamos las cuotas obreras, calculamos el Infonavit, calculamos todo, hacemos un ejemplo de ya el registro contable, ¿verdad? Porque a veces
ya está. Y cómo aterrizamos en la contabilidad todo este proceso del cálculo y del registro de la nómina, también lo vamos a ver el día de mañana. ¿Estamos? Entonces, denle una repasadita, una revisada y cualquier cosa, pues mañana igual lo aterrizamos o vemos cualquier duda. ¿Estamos? Bueno, entonces si no hay más comentarios, nos vemos el día de mañana. Mañana normal, Mañana normal, nada más que ahorita se me juntó una junta, por eso me vine acá a la oficina y por eso se oía ruido, a trabajar. Pero mañana normal de 4 a 6, ¿verdad? Entonces mañana nos vemos normal. ¿Estamos? Bueno, entonces los veo. Gracias. De nada. Los veo el día de mañana. Que tengan un excelente día. Gracias igualmente. Hasta luego. Gracias.